Liburu Click, la plataforma mediante la cual va a transitar la Biblioteca Digital Vasca. Este es un proyecto realmente estratégico del departamento y en el que hemos puesto muchas ganas y entusiasmo, sobre todo porque atiende 3-4 parcelas muy fundamentales de la visión que tenemos nosotros de lo que tenemos que hacer en y con la cultura vasca, y sobre todo porque nos proporciona diferentes instrumentos y fórmulas para trabajar con la misma. Me explicaré. En principio, tiene una intención obvia, que es el mandato que tenemos en relación al patrimonio bibliográfico histórico, en este caso, vasco, que es la de conservar, custodiar y difundir ese patrimonio. Es decir, antes de esta presentación ya llevábamos años de trabajo en lo que hace a la digitalización del patrimonio bibliográfico vasco, a su catalogación, como un mecanismo de conservación y custodia del mismo, es decir, de establecer procedimientos que nos permitan guardarlo adecuadamente, si cabe el término, ¿no? Pero, en segundo lugar, y como planteamiento estratégico, esto es un salto que incide en una formulación que está haciendo nuestro Gobierno, que es considerar a la ciudadanía, ciudadana y ciudadano, en el centro de nuestra actuación política. Hasta ahora, esta parte del patrimonio bibliográfico vasco estaba bien guardado y custodiado en nuestras arcas y anaqueles digitales. A partir de este momento, de lo que se trata a través de esta plataforma Liburu Click es que el ciudadano, desde su casa, desde el ordenador de su casa, acceda directamente al conjunto del patrimonio bibliográfico digitalizado vasco. Es decir, pasar de que sea el ámbito de actuación de la Administración a, gracias a las nuevas tecnologías, propiciar el que el ciudadano esté en directo y en ese mismo momento trabajando o disponiendo del mismo material, en este caso bibliográfico histórico, de que disponemos los técnicos o los gestores en la Administración. En tercer lugar, y muy importante para la cultura vasca, proyectar y difundir en el mundo, sin ningún tipo de barreras ni fronteras, la lengua y la cultura vascas, apoyándonos precisamente en las posibilidades que proporcionan las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Es decir, hay un debate viejo, que yo creo que ya por fortuna está superado, de hasta qué punto una cultura pequeña en tamaño como es la cultura vasca tenía que asistir al proceso imparable de mundialización. Yo creo que esto es un buen ejemplo de cómo las nuevas tecnologías nos permiten precisamente dotarnos de un recurso que hasta ahora no teníamos. Es decir, que esa cultura y esa lengua vascas, que sin embargo encuentran en el universo mundo gente interesada, desde eruditos hasta simplemente interesados por la misma, a través de Internet pueden acceder desde cualquier lugar del planeta, en este caso al patrimonio bibliográfico histórico vasco, como expresión de todo lo que pueden acceder al conjunto de la cultura vasca. Y en cuarto lugar, y yo creo que también desde una dimensión estratégica muy importante para cómo se llevan a cabo las políticas culturales en nuestro pequeño país, es el hecho de que esta plataforma es un instrumento y una invitación a la colaboración con todo tipo de entidades e instituciones, tanto públicas como privadas, que tienen que ver con el patrimonio bibliográfico vasco. Es decir, lo que estamos poniendo sobre la mesa, lo que os vamos a enseñar, es una plataforma que permite a todo aquel que tiene la posibilidad o que ya dispone de patrimonio digitalizado, de patrimonio bibliográfico digitalizado, de colocarlo en esta plataforma y que desde ese punto se distribuya por el universo mundo, como os decía antes. Esto que os estamos presentando, en definitiva, tiene un nombre que es Liburu Click, como plataforma de captación, catalogación y digitalización y también difusión del patrimonio bibliográfico vasco. Hablamos de patrimonio bibliográfico, vamos a utilizar el término así, histórico. Es decir, estamos hablando de aquellas piezas bibliográficas, de aquellos volúmenes que aproximadamente hasta la frontera de 1940, más o menos, de ahí hacia abajo, se han editado en el País Vasco o tienen como tema la cuestión vasca, los aspectos de orden cultural, político, económico, que tienen que ver con el País Vasco, con sus diferentes territorios. Y vamos a esa frontera convencional de 1940, que no lo es tan, para marcarnos un poco la pauta y el límite, que no lo es tanto en la medida que nos permite trabajar con
títulos que no tienen paternidad y que, por lo tanto, escapamos de todo ese largo debate sobre los derechos de autor y estas cosas que no vienen al caso. De momento estamos entrando en la dirección www.liburuclick.euskadinet. Digo esto como nota de servicio por el hecho de que a través de esta entrada se va empezando al principio y en la medida que se va incorporando los usuarios, progresivamente entraremos ya desde Google o desde cualquier otro buscador, simplemente poniendo Liburuclick, directamente nos colocará. Pero ahora mismo creo, si no me equivoco, que es la quinta de las entradas, entrando por Liburuclick, es la quinta de las entradas porque como bien sabemos en Google vamos ascendiendo conforme vamos utilizando. Arrancamos con casi 3.000 títulos y más de 350.000 imágenes, pero no me gustaría que este fuera el titular de la noticia. Luego el titular lo ponéis vosotros, obviamente, ¿no? Es decir, digo esto porque esto no es lo importante. Esto no es lo importante. Podríamos haber arrancado con un volumen y las 300 imágenes o las 200 imágenes que lleva el mismo. Esto no es lo importante. Lo importante es el futuro. Y lo importante es que este es el punto de partida que nos va a permitir dar pasos adelante a una extraordinaria velocidad. ¿Por qué? Porque en sí mismo plataformas a través de las cuales se puede acceder a patrimonio bibliográfico digitalizado ya hay más. No estamos llegando aquí para descubrir ningún Mediterráneo. Entidades como la Fundación Sancho el Sabio, la Diputación de Guipúzcoa y algunas otras más tienen para estas horas referencias bibliográficas a las que tú puedes entrar al conjunto de su texto. Nosotros aquí lo que estamos es planteando una plataforma que se pone, como os digo, a disposición de todas las instituciones vascas y que tiene un arranque, un punto de partida que os vamos a comentar. Este año, en lo que queda de este año 2011, el Departamento de Cultura va a ejecutar 690.000 euros para digitalización y para hacer un volcado masivo. Quiero decir que a la altura de la primavera del año que viene, estas cifras que os he dado de partida pues se habrán multiplicado, lógicamente, con esta aportación económica fuerte por la que hemos apostado. 690.000 euros, como os digo, 550.000 de nuestro presupuesto ordinario y 140.000 que hemos conseguido captar de una convocatoria del Ministerio de Cultura. Salimos ya esos cerca de 3.000 títulos, luego lo desplegaré esta cuestión. Salimos básicamente con dos fondos fundamentales. El primero es un fondo ya cerrado, que es el fondo histórico del Parlamento Vasco, un fondo muy importante, como señalaré luego, y un fondo también muy importante del Santuario de Loyola. Estos son los dos puntos de partida con los que arrancamos. Pero ya en estos momentos ya hay acuerdos, contactos, es decir, arranques que nos permiten trabajar ya directamente con ellos, con diferentes entidades e instituciones, por señalar solamente algunas: Fundación Sancho el Sabio, Biblioteca de Ignacio Aldecoa de la Diputación Foral de Álava, el propio Parlamento Vasco que he citado antes, el Seminario de Vitoria, sin duda es uno de los centros fundamentales en lo que es patrimonio bibliográfico histórico, la Sociedad Bilbaína, por ejemplo, tenemos con ellos ya un muy buen contacto para trabajar en esta dirección, la recopilación que se ha hecho en el Convento de Benedictinos de Lazcao y algunas otras referencias más. Esta plataforma que os presentamos, además, funciona con lo que se llama en términos técnicos un repositorio, es decir, incorporamos a esa plataforma todo aquello con lo que estamos trabajando nosotros, es decir, todo aquello que digitalizamos y que colocamos ahí, tanto nuestro como los acuerdos a los que llegamos con otras entidades, pero, y esto es muy importante, esta plataforma actúa también como recolector. ¿Qué significa esto? Significa que chupa, por decirlo de alguna manera, otros fondos digitalizados, bibliográficos digitalizados, que nos interesan en el ámbito vasco. Lo cual va a permitir para el usuario, para el ciudadano, que simplemente con una única búsqueda, con un clic, accederá a todos los repositorios digitales vascos. Es decir, esas otras entidades que están haciendo un trabajo en paralelo, tendremos un procedimiento mediante el cual, a través de procedimientos de sindicación, a través del cual la información va circulando y el ciudadano no tiene que ir
trasegando por las diferentes entradas de instituciones, de entidades, sino que pidiendo, acudiendo a la palabra que está buscando, como explicaré ahora, le va a colocar en nuestro repositorio y en esta dimensión de recolector con todos aquellos que tienen que ver con el patrimonio bibliográfico histórico vasco. Pocas referencias técnicas que no nos interesan demasiado, pero sí una. Se parte de un software muy potente, que es una plataforma o repositorio DSpace, de Space, de software libre, que desarrolló en su momento el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y el HP Labs, y que es el que se utiliza pues, en aproximadamente unas 250 instituciones internacionales. Aquí, por ejemplo, en el País Vasco ya lo venía utilizando la Fundación Sancho el Sabio, pues realmente con éxito. El procedimiento, luego os haremos una demostración, una prueba. El procedimiento hemos tratado de simplificarlo al extremo, hasta hacer casi una página espartana. El procedimiento es un símil de cómo buscamos en un buscador al uso. Es decir, nosotros lo que vamos es, si estamos interesados, qué sé yo, en Guernica, vamos a poner por caso, nosotros pondremos únicamente una palabra, luego hay búsqueda avanzada como todo, a través de un único término, Guernica en este caso, nos va a señalar en cuántos de los registros que tenemos ahí digitalizado, en cuántos de los libros, para entendernos, aparece la palabra Guernica. ¿De acuerdo? Entonces, es un buscador muy potente que nos va a conducir inmediatamente al lugar. Y luego, dentro de cada uno de los libros o de los periódicos, como explicaré, nos volverá a remitir a todas aquellas páginas o a todas aquellas planas periodísticas, en este caso, donde aparece la palabra que estamos buscando. Supongamos que sigue siendo Guernica. Esto es a través de un procedimiento que se llama un OCR, que es muy útil para los curiosos, para los ciudadanos en general y sobre todo para los investigadores. Imaginémonos un periódico diario a lo largo de 100 años. Pues en lugar de tener que ir pasando cada página o ir pasando cada página a través del clic, 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 ubicamos el término que nos interesa, una persona, una localidad, lo que fuere, y nos va señalando a lo largo de 100 años en qué páginas en concreto nos marca aparece ese término. Y entonces acudimos exclusivamente a eso. Es decir, insisto, es muy interesante, sobre todo para los estudiosos, pero no solo. Es decir, cualquiera puede tener una preocupación por buscar a su tatarabuelo, cuáles eran sus andanzas, Dios sabe dónde. Más cosas que se está ofreciendo. Un procedimiento a través de RSS de perfil de usuario. Es decir, lo importante que os decía no es lo que hoy estamos presentando en volumen, sino todo lo que vamos a ir cargando progresivamente, nuestro y de todos aquellos que se van a ir incorporando a esta plataforma. Lo que quiere decir que es un proyecto vivo y constantemente en construcción, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esto supone que aquellos usuarios que quieran accederán y se construirá un perfil de usuario y entonces estarán recibiendo alertas continuamente de aquellas temáticas que ellos han formulado de su interés y estarán recibiendo comunicaciones de, pues si a usted le interesa Guernica, volvamos otra vez al ejemplo, pues cada vez que volquemos alguna nueva digitalización donde aparece de Guernica, le hará un aviso y dirá, oiga, en LiburuClick aparecen tantos registros donde se señala el objeto de su trabajo, de su interés. Más cosas. LiburuClick va a ser el procedimiento que nos va a permitir incorporar el patrimonio bibliográfico vasco en Europeana. Como sabéis, Europeana es la gran plataforma digital que está incorporando el Fondo Patrimonial Bibliográfico de toda Europa. Del conjunto de los países europeos. Entonces, el tránsito va a ser directo desde LiburuClick a Europeana, de tal suerte que cuando entremos también en Europeana nos va a volcar todo el fondo que tenemos nuestro. No hace falta, porque simplemente entrando con un buscador al uso, vamos directamente, no tenemos que ir llamando a las puertas de las entidades que están recolectando, sino que entramos directamente al tema que nos interesa. Esto es un poco la ventaja y la virtualidad. Pero que este va a ser el camino directo, desde LiburuClick hasta Europeana. Insisto que la visibilidad y la presencia que puede tener ahí la cultura vasca pues son, yo creo que realmente extraordinarios. Termino simplemente con algunos detalles que pueden, digamos, darle un tono menos técnico a esta exposición. ¿Cuáles son nuestros contenidos actuales con los que arrancamos, ¿no? Nosotros arrancamos con lo que llamamos comunidades. Comunidades sería cada uno de los volúmenes que presentan una cierta homogeneidad o lógica de origen o de colección, vamos a decirlo así, ¿no?
hay varias comunidades, como veis ahí, ahora lo explicarán mejor: Hemeroteca, Diputación Foral de Álava, Parlamento Vasco, Biblioteca del Santuario Biblioteca San Martín de Éibar y el Santuario de Loyola. Estos son las comunidades con las que arrancamos. Importante es el fondo del Parlamento Vasco. El fondo del Parlamento Vasco, para que nos hagamos una idea, es un fondo de 1.246 títulos. 1.246 títulos, son más de 250.000 imágenes, y es un fondo de mucho interés. Pensemos, simplemente para ilustrar un poco mi exposición, que hay aproximadamente unos 170 manuscritos identificados y ejemplares únicos, raros y de gran valor patrimonial. Por poner un ejemplo, 7 obras del primer impresor de Bilbao, Matías Marés, 1578-1587. La doctrina cristiana en romance y vascuence de Betolaza, de 1596. Están las dos primeras ediciones del Guero de Axúlar, de mediados del 17. O está la primera edición del Foro de Vizcaya, de 1528. Es decir, como ejemplos de el potencial también cualitativo con el que se arranca, ¿no? En el caso del Fondo Bibliográfico del Santuario de Loyola, ahí contamos con 325 obras en euskera, únicas y de gran valor patrimonial, y este es un fondo que se está ampliando, porque ya era una de las apuestas que se había hecho desde la Dirección de Patrimonio, para incrementar por la importancia extraordinaria que tiene, como os digo, este fondo. Hay algunos otros fondos que se han incorporado muy recientemente, como por ejemplo el que a través de la Diputación Foral de Álava hemos conseguido con la investigadora ya fallecida hace unos pocos años, alavesa Micaela Portilla. Pues ahí vamos a poder encontrar, por ejemplo, su monumental tesis, algún fondo hemerográfico ya como la Ilustración de Álava, etcétera. Y también muy interesante este año, que es el centenario de Manuel Iradier, diferentes textos y manuscritos suyos, que también van a ser de mucho interés. Hay una comunidad que refiere a hemeroteca, hemeroteca histórica también. En el caso de la hemeroteca, como pasa en general con todo lo que hace a patrimonio bibliográfico, no se puede llegar al 100%, seríamos tan locos como aquel mapa a escala 1:1 de Borges, ¿no? Esto no puede ser, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer algunas selecciones al objeto de que lo que se encuentra no sea aleatorio. En el caso de la prensa histórica estamos apostando por dos vías, que tratamos de ir alimentando, o que vamos a tratar de ir alimentando con estos recursos que tenemos sobre la mesa ya, que es apostar por tratar de incorporar el conjunto de la hemeroteca histórica en euskera, que es un empeño y un empeño factible por sus dimensiones, y entendemos que ahí sí que se podría llegar a un casi 100%, ¿no? Y en segundo lugar, hemos procedido a una selección de un par de títulos o 3, como mucho, en cada uno de los territorios, en cada una de las provincias, 2 o 3 cabeceras de diarios, al objeto, qué sé yo, Álava, La Libertad, Heraldo Alavés y Pensamiento Alavés. Guipúzcoa, pues La Voz de Guipúzcoa republicana y La Constancia carlista. Vizcaya, que es más tardío, el Noticiero Bilbaíno, La Gaceta del Norte, el Liberal y Euskadi, por ejemplo. Es decir, tratando de ir a diarios potentes que nos permitan volcarlos. En ocasiones habrá que ir a digitalizarlos porque no están digitalizados. En otros casos se tratará simplemente pues, de adquirir o conveniar una digitalización que ya existe y volcarla directamente en LiburuClick. Estas son un poquito las apuestas. Arrancamos por Álava y Guipúzcoa, que digamos que por volumen es en ese sentido más sencillo. Colecciones locales, también muy interesante. Ahí figura ya la Biblioteca Juan San Martín de Éibar. La apuesta en ese sentido es volcar determinado tipo de patrimonio digital, lo que encontramos en los archivos locales, y que en localidades medias, como pueda ser Éibar y otras muy características de Guipúzcoa y también de Vizcaya, son de una gran riqueza, de una riqueza tanto de orden local como que trasciende también ese ámbito. En la Biblioteca Juan San Martín, por ejemplo, pues contiene un fondo muy interesante de Toribio Echevarría, por ejemplo, ¿no? Y es muy notable el que eso lo podamos tener también a un golpe de clic. Ya vamos a arrancar con
con la biblioteca de Eibar, y seguiremos con otras localidades en este mismo empeño. Carteles, por ejemplo. Antes de que termine el año tendremos casi 500.000 de carteles de la transición, porque hemos entendido que también tiene que haber una digitalización de un soporte, de un producto que también sea muy atractivo para un determinado tipo de público, porque no estamos pensando en esta plataforma únicamente para los especialistas. Estamos pensando en una plataforma para el conjunto de la ciudadanía. Insisto, y termino ya con esto, insisto que hoy es la presentación, pero que este es un proyecto vivo, en construcción, que no se va a detener nunca, que depende de nosotros, pero que depende de todos aquellos que quieran colaborar con el mismo, y que estamos en disposición y con garantías de presentarnos ante vosotros en medio año, y estas cifras, estos volúmenes que yo indicaba que no quería que nos centráramos excesivamente en ellos, ver que se han multiplicado, por fortuna que se han multiplicado. En segundo lugar, muy insistente, que esta es una propuesta de colaboración con el resto de entidades e instituciones públicas y privadas. Es decir, esto, yo creo que nadie puede decir no me voy a sumar a esto, no me voy a montar en este autobús, porque es de una extraordinaria potencia, y no hacerlo sería quedarte fuera y quedarte con una concepción simplemente de anticuario o de coleccionista de lo que es un patrimonio como el bibliográfico al que nos estamos refiriendo. Otra idea importante, que esta apuesta porque el ciudadano tenga a un golpe de clic el patrimonio cultural vasco, empieza con las bibliotecas, con la biblioteca histórica, la biblioteca patrimonial, pero avanza también en otros ámbitos. En unos poquitos meses, yo espero que sean muy poquitos, queremos citaros para presentaros esta misma plataforma de bibliografía histórica en una misma plataforma de archivo. Es decir, todo ese fondo de archivo que tenemos en Irargui, lo que estamos trabajando es hacer lo mismo, es decir, volcarlo. Es decir, que no tengamos solo el catálogo de las referencias, sino que podamos entrar a los propios documentos. Es decir, tenemos los documentos ya digitalizados. Es un problema de volcarlos. De tal suerte, insisto, que a golpe de clic el ciudadano pueda acceder directamente desde su casa, desde el ordenador de su casa, a un archivo digital, como se está haciendo en otros lugares. Lo mismo en los museos. Estamos trabajando y, por fortuna, estamos avanzando a buena velocidad para que los museos vascos, en un proyecto que se llama Ensime, que ya viene del gobierno anterior, al César lo que es del César, no nos vamos a poner medallas, que esa plataforma nos permite tener el conjunto de los fondos de los museos vascos. Es decir, es una incorporación voluntaria y el ciudadano tendrá la ficha del cuadro, de la pieza, con una serie de descripciones de orden técnico, de tal suerte que también, a golpe de clic, estamos entrando en el fondo o los fondos de los museos de Euskadi, ¿no? Y, por último, por si me faltaba, lo mismo estamos trabajando con el inventario de bienes de interés cultural. El inventario de bienes de interés cultural que tiene también la Dirección de Patrimonio, de tal suerte que también a un golpe de clic podamos acceder a todos aquellos bienes inmuebles que están con diferentes niveles de protección por parte de la Dirección de Patrimonio. El día 14, si no me equivoco, no hemos cerrado ya, ¿verdad? El día 14 del mes de octubre haremos una presentación similar a la que estamos haciendo hoy con vosotros al sector. Cuando digo al sector de las bibliotecas, al sector de la universidad, al sector de la gente que trabaja en este ámbito, al objeto de testar con ellos la herramienta, ver cómo la podemos ir mejorando y, bueno, pues que sea un desarrollo para todos. Esto es básicamente lo que os quería contar, y ahora queríamos hacer una breve demostración para que vierais cómo va a funcionar todo esto, ¿no? ¿Me toca de comentarista? Sí. Bueno, comentarista. A ver dónde tengo yo esto es. Bueno, como veis, esta es la plancha de entrada, muy sintética y sencilla, el Liburu Click, las comunidades en que vamos a organizar el material, y ya podemos entrar directamente en las comunidades, o lo más fácil es entrar con una palabra que nos interesa. En este caso, Pedro ha buscado la palabra África,
Lo traemos todo preparado, ¿eh? No os preocupéis, está todo controlado, ¿eh? Y entonces nos dice, mire usted la lista de libros donde sale la palabra África, ¿eh? Vete bajando ahí, Pedro, por favor, y ahí te viene, ¿eh? Lo de la izquierda no nos interesa porque es la fecha de digitalización del documento, pero ahí nos viene el título y el autor, ¿eh? Entonces nosotros entraríamos en uno de esos libros que nos es interesante, supongamos ese, El primer viaje de la exploradora, y ya lo tenemos, a simple vista en pantalla, un pantallazo con las primeras imágenes de volcado, ¿eh? Ahí podemos ir buscando una a una, podemos pinchar simplemente una única página. Dale en grande para que vean cuál es la calidad de imagen, viendo solo una, perdón, Pedro. Amplíalo, eso, ampliar. Eso es. Entonces, bueno, vamos reduciendo en el 100%, reducimos la visualización y lo vemos completo, etcétera. Por supuesto, todo se puede imprimir, ¿eh? Eso es. Volvemos a antes. Aquí podemos buscar otra vez con el OCR. Aquí volvemos a poner la palabra África, le damos y el OCR nos va a ir llevando, como veis, a todas las páginas. Pasa a la siguiente, otra. Es decir, a todas las páginas del texto donde aparece la palabra África. Es decir, esto nos facilita enormemente las búsquedas en ese... Y es exactamente igual que un buscador al uso, vamos, no tiene más misterio ni nada. Volvemos hacia atrás. Está el PDF en piezas, están las planchas, las imágenes del conjunto del libro, y abajo tenemos el acceso al PDF, que nos podemos también descargar. Es decir, si uno quiere tener este libro de Manuel Iradier, se lo descarga y se lo queda para él. Otra idea importante, es decir, es aquello de Proudhon, ¿no? La propiedad es un robo, ¿no? Es decir, pues en términos de cultura, la propiedad es un robo. Es decir, nosotros estamos proponiendo la plataforma y vamos a hacer que cada propietario de esos fondos bibliográficos esté visibilizado de dónde viene esto. Es decir, insistimos ahí, el gobierno no está captando el conjunto de las piezas para su mayor honor y gloria. Está proporcionando la plataforma para que si aquí vuelca, qué sé yo, el Seminario de Vitoria, estará la mancha, la marca de agua que identificará que es el Seminario de Vitoria. Esta es la posibilidad y la virtualidad que tiene todo esto. Es decir, un instrumento realmente de colaboración. Y esto es lo que puede invitar al conjunto de entidades a que se vayan sumando e incorporando a la misma. No sé yo, Pedro, qué más secretos teníamos en eso. Bueno, está la búsqueda avanzada, el procedimiento de búsqueda avanzada para ir, digamos, pues igual que en un buscador, ir delimitando con más precisión lo que queremos buscar, palabras clave que se van acumulando en términos de I/O. Vean, eso es, perfecto. Y por último, creo que estaba el asunto de la creación de usuario, ¿no? Para el tema de las alertas, que también en la parte izquierda ya vemos, editas un perfil, identificas un correo electrónico para recibir la información y una contraseña para acceder tú solo, te registras y a continuación indicas cuáles son los términos que me interesan, y cada vez que haya una nueva incorporación, pues me remiten un mensaje diciendo, pues usted el africano, pues ya han llegado más cosas que hemos volcado acerca de África. Yo, si no me equivoco, esto es todo el misterio de esta mañana, ¿no? Preguntas, comentarios. Sí, podéis entrar ya. Sí. Antes, cuando os he dicho eso de que hay que entrar con liburuclick.euskadi.net, era porque las pruebas que hemos venido haciendo antes del verano y durante el verano las vas acumulando y entonces arriba en Google te salen esas que a continuación viene una referencia numérica. Entonces, cuando pinchéis ahí no puedes entrar. Por eso primero tenemos que entrar por esta dirección que os indicamos para que, por favor, planteéis ahora. Y en muy poco tiempo, en la medida que los usuarios vayan entrando por esa vía, acabarán entrando directamente en Google o en Yahoo con la palabra y les remitirá directamente a los libros. La búsqueda en Google ya aparece. Eso, mira, pues no, esta primera es de número. Eso, se va posicionando conforme vamos entrando. El tema de fechas de los documentos que hay, los más modernos, digamos, son de 1940 y los más antiguos,
No, nos hemos marcado de tope en 1940, que tampoco es una referencia muy exacta, porque piensa, por ejemplo, que con hemeroteca histórica, pues el pensamiento a la vez cerró en 1967, si no me equivoco. Entonces, no hay ningún problema porque ahí no hay propietario. Nos hemos marcado, qué sé yo, pues... ¿Perdón? Sí. Es por la ley de propiedad. Eso es. Que tienen que ser 70 años de diferencia, ¿no? Pero de todas formas, en el fondo de la Diputación Foral de Álava, que es de Micaela Portilla, y como tienen los derechos y la familia estaba encantada de que pusieran sus obras y tal, pues hay de 1975. Eso es. No hay problema. O sea, se puede poner todo lo que quieras siempre que tengas el derecho de autor. Pero si no, nos tenemos que limitar como a Y luego el propio concepto de biblioteca histórica. Es decir, quiero decir que aquí no vamos a encontrar a Chaga, para entendernos. ¿Por qué? Porque no solo porque rige otro tipo de derechos, sino porque es otro empeño. Eso ya está en un debate que tiene que ver pues con las editoriales, cómo acceden, bueno, pues el debate de la propiedad en los tiempos de Internet. Pero por debajo de 1940 aproximadamente, pues esa discusión no viene al caso, y es esa concepción de biblioteca histórica, patrimonio bibliográfico histórico, por utilizar un término preciso. ¿Es algo que están haciendo todas las comunidades autónomas? No, las diferentes comunidades autónomas ya lo vienen haciendo, no todas, dependen niveles de calidad diferente, pero sí, yo creo que está ya bastante generalizado. Podéis hacer la prueba si queréis, entráis en el Ministerio de Cultura y vais directamente a la página de la Biblioteca Virtual, me parece que o en la Biblioteca Nacional, perdón, vamos, te dirige a lo mismo, efectivamente. Y ahí tenéis por comunidades autónomas... A ver, ahí hay una diferencia importante, lo que pasa que ya es de letra pequeña. Otras comunidades autónomas sí que tienen biblioteca patrimonial. Es decir, el Gobierno de Aragón tiene una biblioteca de Aragón y entonces ha ido digitalizando sus fondos de la Biblioteca de Aragón y los ha volcado. En el caso singular, siempre de este país nuestro, de cada día, pues el Gobierno vasco no tiene ninguna biblioteca digital porque no es propietario de... Perdón, no tiene ninguna biblioteca histórica. Y la biblioteca histórica que tiene es aquella que ha ido digitalizando, que no es de su propiedad. Es decir, el punto de partida del Parlamento Vasco, la biblioteca es del Parlamento Vasco. Lo único que tenemos nosotros es la digitalización. Entonces, eso es una cuestión que explica, pues, el hecho de que algunas, qué sé yo, Cataluña, pues Cataluña tiene la Biblioteca Nacional de Cataluña y ahí sí que ha ido volcando y ya están avanzados. O la Biblioteca Nacional de Paseo Recoletos. Cataluña tiene un programa parecido, es también la única de software libre y además de su propio fondo propio de la Biblioteca de Cataluña crean comunidades con otras instituciones, vuelcan todo en lo que llaman la memoria digital catalana. No sé si se han encontrado reticencias por parte de algunas instituciones precisamente porque no ha habido ese cambio de mentalidad de que las cosas tienen que estar un poco accesibles a todo el mundo. No, pero es que la ventaja en este caso es que nos evita el debate. Es decir, el que quiera seguir siendo un misántropo podrá seguir siéndolo, pero sobre la base de que ni se le ocurra colgarlo en la red, porque en cuanto cuelgue algo en la red, el recolector lo coge. Ese es un poco él. Entonces, no es un problema de quiero o no quiero. Es decir, es una cuestión de, supongamos que yo soy propietario particular o institucional de un fondo bibliográfico histórico muy importante, si no lo tengo digitalizado, está en mi casa o en mi institución. Cierto, hasta ahí esa puerta no podemos derribar ni tenemos ganas, ¿no? Pero en cuanto haya digitalizado algo y lo haya colocado en la red y sea de fondo vasco, por decirlo de alguna manera, el recolector lo que hace es ir atrapando. Es decir, te vincula al usuario, le engancha con lo que está ofreciendo otra institución diferente al propio Gobierno vasco. Vamos al propio Gobierno vasco, al Iburuclic, para entendernos aquí con las paternidades. Entonces ahí no nos vamos a... Algunas de las entidades que he señalado son con las que ya estamos desarrollando relación y acuerdo y que simplemente, bueno, pues lo que ya veníamos haciendo de alguna manera, porque hasta ahora había una orden de subvención para digitalización y aquellas entidades a las que dabas dinero para digitalizar sus fondos, tú a cambio te reservabas, que eso también es otro de los fondos importantes, te reservabas una copia del mismo que vuelcas. O sea que esto ya lo veníamos haciendo, en definitiva. El salto sustancial, el primer salto sustancial es eso, digitalizar para custodiar
O ahora también digitalizar para custodiar y colocar a disposición del ciudadano. Además de todo ese montón de cosas que hemos dicho de Europeana, del recolector, de etcétera, etcétera. ¿Todo claro? Pues muchas gracias a todos y todas y hasta la próxima.